El mercado laboral en Argentina tiene una clara tendencia. La cantidad de trabajadores registrados como monotributistas y los informales son los únicos que aumentan. Mientras tanto, la cantidad de trabajadores contratados por empresas privadas en relación de dependencia está estancado hace 10 años. ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿Y qué hace que las empresas no puedan contratar cumpliendo la ley? Los argentinos no preferimos trabajar en negro o como monotributistas, pero hay muchos motivos que llevan a este tipo de contratación. Uno muy importante son las instituciones laborales que no incentivan el empleo formal. Supongamos que tenemos una pyme y queremos contratar a un empleado y cumplir con todos los requisitos laborales. Si bien el salario mínimo legal es un poco más de 100.000 pesos, en realidad debemos pagar lo que estipula el convenio colectivo de trabajo que pactó el Sindicato de Empleados de Comercio. Después, estamos obligados a descontarle al trabajador los aportes personales, lo que reduce 20% su salario. De todo el dinero que pone la empresa, solo el 60% llega al trabajador. El resto se lo queda la Seguridad Social y el sindicato. Este es el primer factor que desalienta la contratación formal. Lo que yo veo es que hay un enorme costo general del Estado sobre el salario que va en el bolsillo del obrero argentino, que por ejemplo México no tiene. Los estudios hechos es que México tiene sobre 100 se le saca 15%, entonces de su 100 queda. Pero lo que más asusta a quien contrata son los costos ocultos e imprevisibles. Las empresas tienen mucho miedo de tener que pagar un juicio laboral por despido. La regla para calcular la indemnización es simple: un salario por año trabajado. Los problemas se generan porque generalmente se adicionan multas a la indemnización. Cualquier falla en la registración del empleado, que son comunes por la complejidad de las normas, lleva a que la indemnización se multiplique. Termina siendo imposible saber cuánto va a costar. Hay muchos juicios laborales porque según nuestra ley, las multas no las cobra el Estado, sino que están privatizadas. Entonces se la queda el trabajador y los abogados. Quien quiera contratar en blanco, después de sumar esos costos, probablemente no le cierren los números. Y por eso decida no emplear a nadie, contratar en negro o, en el mejor de los casos, encubrir la relación laboral con el monotributo. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios celebramos que se esté trabajando en un tema tan endémico como es el empleo no registrado o mal registrado en la Argentina. La imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una pyme al momento de tener la extinción de un vínculo laboral. Muy conocida es la frase, hoy un juicio laboral implica el cierre de una persiana de una pyme. Tendríamos que definir un momento de crisis en las cuales las multas de alguna manera o se reduzcan o no sean tan atractivas y que no sea un juicio laboral lo que destruye una unidad productiva que tiene el objetivo de generar empleo. La resistencia a una reforma laboral está en el prejuicio de que se atenta contra los derechos de los trabajadores. Esto pasa por alto dos fenómenos muy importantes. El primero es que hoy la mitad de los trabajadores son informales o cuentapropistas, es decir, que no reciben protección de las instituciones laborales. Entonces, hay derechos laborales, pero para pocos. El segundo es que el trabajador registrado podría recibir mejores salarios si las instituciones laborales tuvieran un mejor diseño. Las empresas pagan peores salarios al trasladar los sobrecostos que genera la ley. Un mejor diseño de las instituciones laborales es decisivo para el progreso social, favoreciendo a los trabajadores que hoy no pueden acceder a un empleo formal. Resolver esto requiere trabajar en 3 pilares. El primero es reducir las cargas sociales. Se puede establecer un mínimo no imponible a las cargas sociales, como sucede con el impuesto a las ganancias, es decir, que las cargas sociales se apliquen a partir de un determinado monto salarial. Así sucede en países tributariamente más avanzados. De esta forma, los salarios medios o bajos tienen menos impuestos. Esto permite mejorarlos y aumentar la probabilidad de que se contrate en blanco. El segundo pilar está en la posibilidad de que el trabajador negocie por fuera del convenio colectivo. El modelo de negociación colectiva argentino se creó en los 50. Las condiciones productivas, tecnológicas y sociales eran muy distintas a las actuales. Lo más llamativo es que se fijan salarios y condiciones para todas las empresas y trabajadores de un mismo tipo de actividad en todo el país. Esto hace que una panchería de la Costanera tenga que pagar los mismos sueldos y cumplir las mismas reglamentaciones que una cadena de comida en un shopping. Siento
que la política se olvidó de las pymes. Y ese desequilibrio está en la ley laboral, que creo que es una ley laboral que está pensada para las grandes empresas. 500.000 pymes versus 10.000 empresas grandes. 70 u 80% del empleo está en esas 500.000 pymes. Que pecamos de una ley laboral que está armada en un contexto de empresas grandes y de otra historia. Y me parece que hoy tenemos que dar este debate. Este debate para que sea más fácil generar empleo. Lo que termina sucediendo es que las pymes no pueden pagar esos salarios ni cumplir con esas reglamentaciones por su nivel de productividad más bajo. Esto explica por qué suelen contratar en negro. Algo que ha dado resultado en otros países es permitir a las pymes negociar con sus trabajadores por fuera del convenio colectivo. Esto siempre y cuando haya una mayoría de trabajadores que esté de acuerdo. Para hacer un convenio propio en una empresa, ¿qué hay que hacer? Porque parece una buena Vale. idea, ¿no? Hacer un convenio Sí. propio y, Vale. y pactarlo con tus trabajadores. Negociar, hay unos plazos, publicarlo, debatir, vamos a cambiar, qué temas podemos cambiar, los que nos permite el estatuto de los trabajadores y regular nosotros. Y una vez que terminas todo, lo tienes firmado por ambas partes, tienes que remitirlo a la autoridad laboral para que pase ese filtro de legalidad. Es una posibilidad que las empresas tengan su propio convenio colectivo. El tercer pilar busca disminuir la incertidumbre que genera la indemnización por despido. Este problema se soluciona volviendo a la indemnización por despido tarifada. Esto se lograría eliminando recargos y multas cobradas por el Estado y en paralelo usar el Fondo Nacional de Empleos para cubrir parte de las indemnizaciones que afronten las pymes. Es decir, sería un seguro que le da tranquilidad al trabajador al cobrar una indemnización y también reduce el impacto financiero sobre las pymes. A la hora de lograr el desarrollo social de la población, la mejor política social es aquella que acelera la generación de empleo de calidad. El asistencialismo, en el mejor de los casos, aporta paliativos, pero las soluciones están en el mercado laboral. Por eso, es importante tener instituciones que se adapten a las condiciones productivas, tecnológicas y sociales que tenemos en la actualidad.